¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Conoces nuestros miedos. Continuamos con nuestro estudio acerca de la segunda venida de Jesucristo. El pasaje de esta noche se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Y voy a darle lectura a la palabra de Dios en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Dice Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Que Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones en esta noche. En el estudio anterior de los jueves pasados, Pablo contestó la pregunta o la inquietud a la iglesia de Cristo en Tesalónica acerca de los tiempos, acerca de la ocasión de la venida del Señor. Recuerden que fue una de las inquietudes de la iglesia de Cristo en Tesalónica acerca del tiempo, del momento, del día, de la hora en que iba a regresar el Señor Jesucristo. En el capítulo 5, Pablo les contestó lo siguiente, en el 5, versículos 1 y 2. Pablo dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros, iglesia de Cristo de Tesalónica, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Es decir, que no tenemos una hora, no tenemos un momento, no tenemos un día acerca de la venida del Señor Jesucristo, porque la iglesia debe saber perfectamente que el Señor Jesucristo vendrá así como ladrón en la noche. Recuerden las palabras de Jesucristo en Mateo 24, que de aquel día, de la hora, nadie lo sabe, ni los ángeles, solo mi Padre que está en los cielos. En el pasaje de esta noche, Pablo va a responder otra inquietud, otra preocupación de la iglesia de Cristo en la ciudad de Tesalónica. La inquietud de los hermanos tiene que ver con los que han partido, con los que han muerto, con los que han dormido en la presencia del Señor. La pregunta que tenemos en esta noche, creo yo, de los hermanos de Tesalónica es:
¿qué sucederá con los que han muerto en el Señor? ¿Qué sucederá con aquella esposa que partió o que durmió en la presencia del Señor? ¿Qué sucederá con aquel ser querido, con aquel amigo, con aquel vecino que murió en Cristo? Esa es la inquietud que hay en la iglesia de Tesalónica. Y con esta pregunta de qué sucederá con los que han muerto en el Señor, tenemos que asumir que en el tiempo que la iglesia de Cristo en Tesalónica se estableció y la visita que Timoteo le hizo a la congregación, recuerden que hubo un lapso de tiempo en que Pablo no tuvo noticias, no tuvo ningún reporte, no tuvo ninguna información acerca de la vida de la nueva iglesia en Tesalónica, y Pablo tuvo que enviar a Timoteo a Tesalónica para saber de ellos. Cuando Timoteo regresa de Tesalónica, donde se encontraba Pablo, Timoteo trajo buenas noticias para el apóstol, que la iglesia está creciendo, que la iglesia es saludable, que la iglesia ha sido un ejemplo y un modelo para muchas iglesias del Señor. En ese lapso de tiempo, debemos asumir que algunos miembros, algunos hermanos de la iglesia en Tesalónica habían fallecido. La partida, el fallecimiento de los hermanos en Tesalónica trajo dolor, trajo mucha tristeza al corazón de la iglesia. Y eso lo podemos ver en el versículo 13. Mira el versículo 13, cuando Pablo les dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, y aquí viene, para que no os entristezcáis. El fallecimiento de algunos miembros de la iglesia de Cristo trajo dolor, trajo tristeza al corazón del pueblo de Dios. También podemos deducir en el capítulo 5, versículo 14, Primera Tesalonicenses 5:14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, ahí están, y que sostengáis a los débiles. Cuando Pablo dice que alienten a los de poco ánimo, esos hermanitos de poco ánimo que necesitaban ánimo, necesitaban aliento, probablemente, seguramente que su desánimo se debió al fallecimiento, a la partida de algún ser querido, a la presencia del Señor. En este pasaje, Pablo tiene como propósito de alentar a los de poco ánimo, de sostener a los débiles, de fortalecer, de poder animar con palabras de esperanza, con palabras de ánimo a los corazones tristes, a los corazones angustiados por la partida dolorosa, triste de un ser querido. Y eso lo podemos ver en el 4:18. Miren el 4:18, ahí lo dice claramente. Al final Pablo les va a decir: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aliéntense, pero no se entristezcan. Luego en el 5:11 que vimos el jueves pasado, Primera Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Edifíquense, estimúlense, anímense unos a otros con estas palabras, pero no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces tenemos un pasaje de aliento, de ánimo, de esperanza, de fortalecimiento para una iglesia que está pasando por tristeza, por una iglesia que está pasando por
el dolor. Y lo otro es que no sabemos con exactitud la causa del fallecimiento de los hermanos en Tesalónica. No sabemos, porque el libro no lo dice, pero podríamos pensar que el fallecimiento de algunos hermanos en Tesalónica podría haber sucedido por la persecución, por el padecimiento que estaban sufriendo la iglesia nueva en Tesalónica, porque usted sabe que la iglesia en Tesalónica fue establecida en medio de gran oposición, en medio de gran persecución, en medio de una gran tribulación. La iglesia en Tesalónica comenzó con mucha oposición, con mucho sufrimiento, con mucho padecimiento, como lo podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 17. Pero mira aquí el capítulo 1, Primera Tesalonicenses capítulo 1, en el verso 6, podemos ver, capítulo 1, verso 6, Pablo le dice a la iglesia joven, a la iglesia nueva en Tesalónica, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo, aquí está lo que estoy diciendo, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Esta iglesia nueva recibió el Evangelio en medio de gran tribulación. Es probable que en esa gran tribulación algunos seres queridos, algunos hermanos fieles hayan muerto por causa de esa tribulación. En el capítulo 2, versículo 14 de Primera de Tesalonicenses, 2:14, Pablo les vuelve a recordar y a decirles, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis, y ahí está, pues habéis padecido, habéis sufrido, habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. No hay duda que la iglesia estaba sufriendo y estaba padeciendo por los judíos que no creían en Jesús. En el capítulo 3, versículo 3, les dice Pablo, capítulo 3, verso 3, dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¿Estaba siendo atribulada la iglesia? Sí. ¿Comenzó la iglesia nueva en Tesalónica con muchas tribulaciones? Sí. ¿Estaban continuando las tribulaciones? Sí. Y creo yo, y es probable, que por estas tribulaciones, algunos hermanitos en Cristo habían fallecido a causa de la persecución, a causa del padecimiento, a causa de estas tribulaciones. De hecho, cuando se escribe Segunda de Tesalonicenses, las tribulaciones continuaban, los padecimientos continuaban. Dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, y lo podemos ver en los versos 4 y 5. Dice Segunda de Tesalonicenses, dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia, una iglesia muy paciente de Tesalónica, por vuestra fe en todas, ahí está, en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Cuando Pablo escribió la segunda carta, las tribulaciones continuaban, las persecuciones continuaban. Y yo lo que estoy diciendo en este punto, ya que no sabemos la causa del fallecimiento de algunos hermanos, de la muerte de algunos hermanos, podríamos pensar que las muertes de algunos hermanos en Tesalónica se debió a estas persecuciones,
a estas tribulaciones que los que estaban vivos la estaban soportando con fe, la estaban soportando con esperanza, la estaban soportando con gozo en el Señor. Entonces, por eso tenemos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Lo extraño del versículo 13, que todavía no lo vamos a analizar, lo extraño es esta. Miren el versículo 13, por favor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Lo extraño, ¿por qué tanta tristeza? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta desesperación por los que han partido en el Señor? ¿Acaso el estar con Cristo no es muchísimo mejor, como dijo Pablo? ¿Acaso no son bienaventurados los que han muerto en el Señor? ¿Acaso no es estimada la muerte de los santos en la presencia del Señor? ¿Acaso Jesús nos dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá? Y toda la iglesia dice amén. Entonces, ¿por qué tanta tristeza? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta angustia en el corazón de la iglesia en Tesalónica? Yo pienso esto. Creo que lo más probable que la inquietud en la iglesia nueva de Tesalónica tiene que ver no tanto con la partida de los hermanos, sino tiene que ver con el tiempo, en el tiempo entre la resurrección de los muertos y el arrebatamiento de la iglesia del Señor. Es probable, solamente probable, es probable que los tesalonicenses pensaban, es solamente probable por el pasaje que vamos a estudiar, es probable que los tesalonicenses pensaban que los muertos, los que habían partido, los que habían fallecido, estaban en desventaja con los que estaban vivos en la venida de Jesús. Por lo que Pablo va a responder en el pasaje. Miren el versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, no nos adelantaremos a los que durmieron. Entonces es probable que la iglesia en Tesalónica estaba pensando que los seres queridos que habían fallecido podrían tener una cierta desventaja con los que quedamos vivos hasta la venida del Señor. Es probable que los hermanos en Tesalónica se estuvieran preguntando que los que estuviésemos vivos, los que vamos a quedar hasta la venida del Señor, vamos a recibir primeramente al Señor y luego los que durmieron en Cristo en la resurrección. A mí me parece que todas esas cosas están pasando por la mente de ellos. Es probable, también, es probable, pero le estaba compartiendo a mi hijo Marcelo aquí en La Serena, que es probable que el arrebatamiento de los cristianos, la transformación de los cristianos, ya que los cristianos que estamos vivos, vamos a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos para recibir al Señor en el aire. Y cuando pienso en ser arrebatado en un abrir y cerrar de ojos, se me vino a la mente el profeta Enoc. Usted conoce la historia. El profeta Enoc iba caminando con Dios y de repente desapareció.
porque Dios se lo llevó. Se me vino a la mente también el arrebatamiento, la transformación del profeta Elías. El profeta Elías iba caminando con el profeta Eliseo y de repente aparecen caballos y carros de fuego y se llevaron al profeta Elías. Enoc y Elías son los dos hombres en toda la Biblia que no gustaron la muerte, que no fallecieron, que no experimentaron la muerte de todos los seres humanos. Son cosas que están pasando por la mente. ¿Estarían pensando los hermanos en Tesalónica? ¿Estarían pensando los hermanos en Tesalónica que los que han fallecido, que los que han muerto, no podrían participar del arrebatamiento de los vivos como fue Elías y Enoc? ¿Sería esa la preocupación de ellos? ¿Estarían pensando los hermanos en Tesalónica y eso les causó tristeza, que los muertos en Cristo, que los que han fallecido, que los que están durmiendo no iban a participar del arrebatamiento, de la transformación en un abrir y cerrar de ojos para recibir a Jesucristo en el aire y estar siempre con el Señor? ¿Se le estaría pasando por la mente eso a ellos? ¿Habrían los hermanos en Tesalónica, habrían perdido la esperanza en la segunda venida de Jesús y así habían perdido la esperanza en la resurrección entre los muertos? Mi hijo Marcelo me dijo hace una hora, sí, probablemente perdieron la esperanza. Y yo lo miré y le dije, lo más que tiene la iglesia de Cristo en Tesalónica, lo más que tiene es esperanza en la segunda venida de Jesús, es esperanza en la resurrección de los muertos. Entonces, lo que tenemos que contestar esta noche, ¿qué fue lo que llenó de tristeza? ¿Qué fue lo que llenó de dolor y de angustia a la iglesia en Tesalónica? ¿Por qué tanta tristeza? ¿Por qué tanto dolor? Por los que han partido en el Señor, por los que han fallecido en el Señor, por los que han dormido en el Señor. Eso es lo que vamos a ver en este estudio. Y Pablo va a alentar con palabra, Pablo los va a edificar, Pablo los va a animar y Pablo les va a encender más esa esperanza viva que los tesalonicenses tienen en la segunda venida de Jesús. De lo que estamos seguros, de lo que estamos muy seguros, es que la iglesia de Cristo en Tesalónica estaba de luto. La iglesia de Cristo en Tesalónica tenía mucho dolor, profunda tristeza por los que habían partido a la presencia del Señor. Nuevamente, versículo 13, ahí deducimos eso. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. Ahí está. Ellos están de lutos. Hay profunda tristeza, hay un profundo dolor en la iglesia de Cristo en Tesalónica. Y lo que vamos a estudiar en este pasaje, Pablo los va a alentar para que no estén en demasiada tristeza, en demasiado dolor por los que han partido a la presencia de Cristo. Pablo, repito, Pablo va a alentar, va a animar, va a edificar a la iglesia de Cristo en Tesalónica a que no tengan tristeza, a que no tengan en demasiada dolor como los otros que no tienen esperanza. Este pasaje, hermano, es de mucho ánimo. Hermanitos de las iglesias de Cristo,
este pasaje de mucho ánimo, de mucho aliento, de mucha edificación para todos aquellos que hemos visto partir a la presencia del Señor a un ser querido. Este pasaje de mucho ánimo para todos aquellos que hemos perdido a un ser querido y que estamos en estos momentos enfrentando un dolor muy profundo, una tristeza muy profunda. Una hermanita que amamos mucho en la Iglesia de Cristo Los Nogales entró en una crisis de pánico. Y llegué a pensar cuando estaba orando por ella de lo que le causó esa crisis, lo que le causó tanta tristeza, tanta angustia, tanto dolor, el fallecimiento de su madre, que todavía no se lo saca de la mente, no se lo saca del corazón y no tiene por qué sacárselo. No tiene por qué sacárselo, como vamos a ver en este pasaje. Ella debe seguir con el luto, debe seguir con la tristeza, pero no esa tristeza, ese dolor desesperante, asfixiante, angustiantes, como los que no conocen al Señor, como los que no tienen esperanza. Amén. Puedo decir en esta noche a todos los que hemos experimentado el dolor y la tristeza de un ser querido. Aquí tengo al lado a mi hijo Marcelo. Hace muy poco su hermano falleció. Cuando estaba en el hospital con el COVID, supe después que mi madre también había partido a la presencia del Señor y muchas hermanitas que amaba y que quería mucho en Los Nogales partieron a la presencia de Dios. Lo que quiero hacer es animar, es edificar al pueblo del Señor. Debemos reconocer la muerte es inevitable. La muerte es el destino de reyes, de ricos, de pobres, de mendigos, de todos los seres humanos. El honor y la memoria sobreviven a los que han partido. Lo que podemos hacer es hacer memoria de nuestro ser querido, darle honor a nuestro ser querido y acordarnos de nuestros seres queridos que han partido, de la bendición de haberlos tenido junto a nuestro lado. La muerte libera a los difuntos de todos los males de este mundo. De ahí que viene el dicho que están descansando ahora. El funeral y la tumba son un gran honor para los difuntos. La muerte no tiene ninguna importancia para el cristiano, porque en el otro lado tenemos el cielo nuevo, tenemos la tierra nueva, tenemos esa herencia incorruptible, esa herencia inmarcesible, esa herencia incontaminada que está reservada para todos los santos que han muerto en el Señor. La muerte no tiene importancia, porque Pablo dijo que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero estar con Jesucristo es muchísimo mejor. Bienaventurados los que aquí en adelante mueren en el Señor. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Y recuerdo nuevamente las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Marta, Marta, tu hermano resucitará. Marta, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en el día postrero. Marta, yo soy
Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá eternamente. ¿Crees esto? Hermanos míos, en este pasaje, los apóstoles del Señor llaman a la iglesia a que la angustia, a que el dolor, a que la tristeza no los consuma en demasiada. Los apóstoles llaman a la iglesia de Tesalónica a que la iglesia pueda animarse unos con otros, con los que han partido en el Señor. Nuevamente, capítulo 4, verso 18. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Capítulo 5, versículo 11 de nuevo. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Los apóstoles, en este pasaje, alientan a la iglesia a esperar con gozo, con alegría, con ánimo, con esperanza, la segunda venida de Jesús. Amén. Amén, hermanitos. Amén. Con esta introducción vamos a comenzar nuestro estudio de este pasaje de esta noche. Comenzamos con el versículo 13 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Cuando viene la pérdida de un ser querido, cuando llega o cuando aparece, cuando viene la pérdida de un ser querido, es ahí, hermanito, donde nuestros corazones deben ser afirmados, deben ser fortalecidos, deben ser confirmados con la palabra del Señor. Mira lo que dice capítulo 13, Primera de Tesalonicenses, capítulo 13, verso 13. 3:13 dice: a la iglesia que estaba de luto, a la iglesia que estaba en demasiada tristeza, Pablo les dice: para que sean afirmados vuestros corazones, afirmen vuestros corazones, irreprensible en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Afirmen sus corazones, fortalezcan sus corazones, anímense unos a otros, confirmen sus corazones. Es cuando parte un ser querido, donde tengo que fortalecerme más, donde tengo que animarme más, donde tengo que fortalecerme mucho más, porque la venida del Señor está cerca. Pablo dice en el capítulo 4, verso 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Anote esa palabra, ya que estamos estudiando la Biblia todos los días jueves. La palabra, esta expresión que dice Pablo, ignoréis. Ignoréis. Es una palabra favorita de los apóstoles del Señor. Y voy a explicar lo que podría significar esta palabra ignoréis, porque el texto comienza: tampoco queremos, hermanos míos, que no ignoréis. En Romanos capítulo 1, versículo 13, Romanos capítulo 1, verso 13, Pablo dice a los romanos en el 1:13: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Nuevamente ahí está la palabra ignoréis. Romanos
11:25, por favor. Romanos 11:25. Pablo dice lo siguiente. Libro de Romanos 11:25. Porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio. Nuevamente, no ignoréis este misterio. No ignoréis por qué no he podido ir a vosotros. No ignoren estas cosas. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1. En cuanto a los dones espirituales. Primera de Corintios 10, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. No ignoren la historia del Éxodo, cuando los israelitas salieron de Egipto, cuando el pueblo de Israel cruzó el mar, cuando todos estuvieron bajo la nube, cuando bebieron de la roca, cuando les dieron el maná. No ignoren la historia del Antiguo Testamento. En Primera de Corintios capítulo 12, versículo 1, en cuanto a los dones espirituales, Pablo les dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Se dieron cuenta? Entonces, volvamos a Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que no ignoréis, que ignoréis acerca de los que duermen. Ignoréis puede significar que la iglesia en Tesalónica ignoraba completamente el tema de los que han dormido en el Señor, de los que han partido en el Señor, de los que han fallecido. Esa es una probabilidad. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. La iglesia en Tesalónica ignoraba, no sabía acerca de los que han partido en el Señor, de los que han muerto en Cristo, de los que han fallecido en el Señor. La iglesia en Tesalónica ignoraba el tema de los que duermen en el Señor, de los que han partido a la presencia del Señor. También podría significar que la iglesia de Tesalónica sabía acerca del tema de los que duermen en el Señor, pero necesitaban más instrucción, necesitaban más enseñanza, necesitaban ser aclarados mucho mejor. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú lees Hechos capítulo 17, Pablo les había hablado acerca de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Pablo hablaba de la resurrección de Cristo y de la resurrección de todos los muertos, como lo vamos a ver en el versículo 14. Mira el verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, entonces los hermanos no ignoraban de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Tampoco los hermanos no ignoraban acerca de los que han muerto en el Señor, han dormido en el Señor y que iban a resucitar. Entonces, cuando Pablo les dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es probable que ellos no ignoraban completamente, pero necesitaban más enseñanza, más conocimiento, más entendimiento acerca de los que han dormido, de los que han fallecido, de los que han muerto en el Señor. La iglesia de Cristo en Tesalónica sabía muchas cosas e ignoraba pocas cosas. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 1, capítulo 2, verso 1 de Tesalonicenses, Pablo dice, Primera Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó en vana. Ustedes saben. Versículo 5, 2:5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis. Versículo 11, 2:11. Así como también
sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, así como también sabéis. Capítulo 4, verso 1. Estoy mencionando todo esto porque los hermanos en Tesalónica no ignoraban muchas enseñanzas de Pablo, mucha doctrina del apóstol. Los hermanos en Tesalónica no ignoraban muchas cosas. Ellos sabían muchas cosas que Pablo les había predicado, enseñado en su visita a Tesalónica. Capítulo 4, verso 1. Por lo demás, hermano, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros. Sí, ellos aprendieron de los apóstoles. Versículo 2. Porque ya sabéis, nuevamente, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Nosotros les dimos instrucciones a ustedes por el Señor Jesús. Versículo 9. 4:9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios. En cuanto al amor fraternal, no tengo necesidad de escribirles porque ustedes saben, porque ustedes han aprendido acerca del amor de Dios. Capítulo 5, versículo 1, en cuanto a la ocasión y la fecha y la hora de la segunda venida de Cristo, mira el 5, 1 y 2, con el que comenzamos en esta noche. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba. ¿Por qué? Versículo 2. ¿Por qué? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ustedes saben perfectamente que el Señor viene como ladrón en la noche. Ustedes saben del amor fraternal. Ustedes saben de las instrucciones que les dimos. Entonces, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Puede ser una referencia, simplemente ellos sabían acerca de los que duermen en el Señor, acerca de los que han partido en el Señor, pero necesitaban más instrucción, necesitaban una aclaración mejor, un entendimiento mejor acerca de mi ser querido que partió a los brazos del Señor. Y Pablo en este pasaje les va a aclarar mucho mejor acerca de lo que va a suceder con mi mamita que partió a la presencia del Señor, con tu hermanito que partió a los brazos del Señor, con tu hijo que partió a la presencia del Señor. Pablo va a aclarar mucho mejor eso. Y estas palabras los van a animar, los van a fortalecer, los van a afirmar, los van a alentar mucho estas palabras. Pablo dice en el 4:13, estoy en el 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. La palabra acerca o en cuanto, el uso de la propiciación de esa palabra, acerca o en cuanto, puede indicar que los apóstoles estaban respondiendo inquietudes de la iglesia. Miren, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen o en cuanto a los que duermen. Esa palabra acerca o en cuanto, eso indica que Pablo está respondiendo inquietudes solamente. Preguntas de los hermanos en Tesalónicas que le hicieron a Timoteo y que Timoteo se las transmitió al apóstol Pablo cuando llegó de la ciudad de Tesalónica. ¿Por qué digo esto? Porque en el 4:9, Pablo dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. Acerca del amor fraternal. Eso indica que ellos también querían saber más acerca del amor fraternal unos con otros. Nuevamente en el 5:1 tenemos la palabra. Miren el 5:1. 5:1. Pero acerca de los tiempos. ¿Se dieron cuenta? Acerca de los que duermen, acerca del amor fraternal, acerca de los tiempos y las ocasiones. Son inquietudes,
Solamente son inquietudes de los hermanos que necesitan más instrucción, necesitan más enseñanza, necesitan más conocimiento acerca de temas del amor fraternal, acerca de la venida del Señor en cuanto a su día, su hora, en cuanto a los que duermen. La iglesia en Tesalónica simplemente tenía inquietudes. Y lo que necesitaban ellos, más información, más enseñanza, más instrucción acerca del amor fraternal, acerca del tiempo y la ocasión de la venida del Señor Jesucristo, y ahora acerca de los que duermen en el Señor, o de los que han fallecido en el Señor, o de los que han partido en el Señor. En el 4:13, capítulo 4, versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Como estamos conectados en esta noche con mis hermanitos de La Serena, voy a explicar nuevamente lo que ya he explicado acerca de los que duermen en los estudios nuestros del día jueves. Y voy a ser como el apóstol Pablo, voy a ser como el apóstol Pedro. A mí no me es molesto el decirles o el escribirles lo que ustedes ya saben. A mí no me es molesto decir las mismas cosas que ustedes ya saben. Pero como están presentes mis amigos y hermanitos, hermanitas de La Serena, necesito dar nuevamente la explicación acerca de los que duermen. Porque los escritores del Nuevo Testamento usaron en varios sentidos esta palabra acerca de los que duermen. Los que duermen puede referirse al fallecimiento de un ser querido, a la muerte física, puede significar un dormir espiritual, o puede significar el dormir, del sueño de la noche, por ejemplo. Mira, anota por favor para tu propio estudio. Mateo 27, acerca de los que duermen. Mateo capítulo 27, por favor. Libro de Mateo capítulo 27. Versículos 51 y 52. Por amor a mis hermanitos de La Serena, voy a explicar esto nuevamente, por favor. Mateo capítulo 27, 51 y 52. Ahora sí. Dice el texto bíblico. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Cuando murió Cristo pasó todo esto. Mira el 52. Y se abrieron los sepulcros. Y aquí está. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Cuando dice dormido, se levantaron, se refiere a que estaban muertos físicamente. Cuando los apóstoles hablan de dormir, muchas veces se refieren a una muerte física, a un fallecimiento físico, no espiritual. En Juan capítulo 11, cuando murió Lázaro, cuando le avisaron a Jesús que Lázaro estaba muerto, vamos, el Evangelio de Juan capítulo 11, por favor. Libro del Evangelio de Juan capítulo 11, versículo 11, por favor. El Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 11. Dicho esto, Jesús les dice a los 12 apóstoles, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme,
sanará. En la mente de los apóstoles, el dormir parece lo relacionaron con estar enfermo. ¿Por qué dijeron sanará? Versículo 13. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron, aquí hay otra cosa, y ellos pensaron que hablaba del reposar de sueño, que se había quedado dormido físicamente. Entonces Jesús les dijo claramente, chiquillos, Lázaro ha muerto físicamente. Entonces la mente de Jesús, dormir, era morir físicamente. En la mente de los apóstoles, dormir se refería al sueño de la noche. ¿Se dieron cuenta el sentido de la palabra dormir? En Hechos capítulo 7, libro de Hechos capítulo 7, por favor, cuando apedrean al hermano Esteban, al siervo Esteban, capítulo 7, versículos 59 y 60, dice el texto: Hechos capítulo 7, 59, y apedreaban a Esteban, mientras Esteban invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, Esteban clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, es decir, murió físicamente. Ese es el sentido de la palabra dormir en este pasaje. En Primera de Corintios capítulo 11, Primera de Corintios capítulo 11, también se usa el término dormir para hermanos que estaban comiendo el cuerpo del Señor y la copa del Señor indignamente en la cena del Señor. Pablo les dice a los que habían comido y bebido el cuerpo y la sangre del Señor indignamente, Pablo dice, versículo 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y aquí viene, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Y usted sabe, yo creo que dormir aquí se refiere a la muerte física y no a una muerte espiritual. En Primera de Corintios mismo, capítulo 15, cuando Pablo habla de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, dice la Biblia en Primera de Corintios 15, versículo 13 en adelante, para darle contexto, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas. Usted sabe que Cristo, cuando resucitó, anduvo 40 días después de su resurrección hablando, y se le apareció a mucha gente, y que apareció a Cefas y después se apareció a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Viven aún? Ya duermen. Ya duermen. Volvamos, y muchos ya duermen, se refiere a la muerte física. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Se refiere a los que han muerto físicamente, a los que han fallecido. También esa palabra Pablo la usa en los versos, verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús
a los que murieron, a los que durmieron en él. En el capítulo 5, versículo 6, también la usa, pero de otra manera, la palabra dormir. Por tanto, dice Pablo, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. La palabra no durmamos no está hablando ahí de muerte física, como lo que hemos visto hasta ahora. Versículo 7, pues los que duermen de noche, tampoco no está hablando de muerte física, está hablando de dormir de la noche. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Versículo 10, ahí está la palabra de nuevo y se refiere a una muerte física. ¿Quién murió? Jesús, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos o muramos, vivamos juntamente con él. Entonces, mis queridos hermanitos de La Serena, el término dormir en el Nuevo Testamento puede ser una referencia a una muerte física, a una muerte espiritual, a un descuido o al dormir del sueño de la noche, dependiendo del contexto. Nuestro pasaje de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18, el dormir tiene que ver con los hermanos que han muerto en Cristo, que han partido a la presencia del Señor, que están durmiendo en la presencia del Señor. Se refiere a la muerte física. Amén. Y Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Muy buenas noches, hermanitos. Son las 9:07. Continuamos con nuestro estudio bíblico acerca de la segunda venida de Cristo, si Dios lo permite, el próximo jueves. Así que los invito a todos para el sábado, para que continuemos con Segunda de Corintios desde las 10:30 de la mañana hasta las 12 del día. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide. Y hermanitos de La Serena, estoy aquí por una semana. Por favor, coordinemos, compartamos, porque quiero verles, quiero compartir la palabra con ustedes. Llamen por teléfono a mi hijo Marcelo y coordinamos para compartirle a cada uno de ustedes. Muy buenas noches, los quiero mucho a todos. Dios los bendiga. Busca primero